manitos, bienvenidas y bienvenidos sean como siempre a su canal Manita de Gato México. Bueno, pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes algo que pues a mí me funciona muy bien y es mucho más económico que las marcas pues de cosméticos que venden este tipo de papelitos absorbentes. Les estoy hablando de los papelitos absorbentes que son para el rostro, para quitar la grasita o el sebito del rostro. Quiero mostrarles que esto pues es prácticamente lo mismo, pero es mucho más económico. Así que pues bueno, ya saben que en esta sección estaré incluyendo las cosas que yo voy descubriendo que funcionan igual, pero pues que son muchísimo más económicas. Aquí esta cajita que ven aquí me cuesta 35 pesos, trae 1000 piezas, 1000 papelitos y pues estos papelitos son para hacer los chinos en el cabello, las bases o como tú los conozcas, que son pues los rizos permanentes. Así que esta cajita yo la consigo en las distribuidoras donde venden cosas papelitos. Yo los pido en las distribuidoras como papel punta. Así que pues bueno, aquí dice que es jumbo. Yo desconozco si haya más tamaños, pero bueno, así es como yo los pido. O sea que es bastante económica. Y también venden sobrecitos de 100 papelitos que cuestan 4 pesos. Así que pues bueno, ya saben que los costos pueden variar de ciudad en ciudad, pero la verdad es que es muy económica. Al abrirlo viene así y trae divisiones de 100. Y pues esto hace los papelitos, los 1000. Viene de esta forma y la verdad es que funciona súper bien para quitar la grasita. Desde que yo los descubrí, la verdad es que yo ya no compro papelitos de los otros que pues sí son mucho más elevados de precio. Así que por 35 pesitos vas a obtener 1000 piezas. Y lo que yo hago es que en un sobrecito, en una bolsita, en este caso en este sobrecito que yo lo compré en Prichos, venían 2 sobrecitos de este tamaño y otro más larguito y me costó, pues no pasó los 20 pesos, así que simplemente yo lo traigo en mi bolsa y pues ya aquí yo vacío los papelitos y ya cuando me hace falta alguno pues lo saco, lo uso, lo vuelvo a cerrar aunque se doble un poquito y ahí está. Así que es bastante práctico, o eso ya decidirás tú en dónde lo llevas. Y te voy a comentar otra cosa. Si tú tienes papelitos de estos que son los filtros para el café, para las cafeteras también sirven súper bien. La verdad es que vienen estos un poquito más gruesos que los otros, pero sirven perfectamente para absorber la grasita. Por ejemplo, yo tengo estos que ya no los utilizo porque mi cafetera se descompuso y es un paquetote, así que yo los uso también. Lo que hago yo es recortarlos en 4 y estos son los que uso y sirven muy bien. Bueno, manita, ese es todo el video. Yo espero que te guste, que te sea funcional, que te sea práctico y que puedas ahorrar unos pesitos con este tip que yo te doy. Nos vemos hasta pronto, que Dios te bendiga y por favor no olvides compartir este video si es que te gusta, darle like y suscribirte a este canal. Ya sabes que tú siempre eres bienvenido y bienvenida. Nos vemos hasta pronto.